Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy martes 12 de abril, Semana Mayor, Semana Santa, tenemos la palabra abierta en Juan capítulo 13, versículos 13 al 15. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Ejemplo de amor y servicio. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaba cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?». Jesús le contestó: «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás». Pedro le dijo: «Jamás permitiré que me lave los pies». Respondió Jesús: «Si no te los lavo, no podrás ser de los míos». Simón Pedro le dijo: «Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza». Pero Jesús le contestó: «El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos». Dijo no tan limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Aquí estamos notando cómo el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que Jesús había salido de Dios y a Dios iba a volver. Él estaba consciente de su misión divina y de su destino divino. Pero cuando cenaba, durante ese momento, se levanta de la cena, se quita su manto y toma la toalla. Y aquí el Señor se la ciñe como característica de la acción de un esclavo. Preparado de esta manera, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Por qué alguno de los discípulos no realizó esta tarea servir? Que no nos lo dice Juan, pero evidentemente de haber habido una campaña por puestos entre los 12 para hacer esto. Además, Jesús era el único en esta habitación que podía efectuar aún el simbolismo de limpieza, porque solo Él era limpio en el sentido teológico y moral de la palabra. Él vino para que al hombre le fuera posible ser puro, moralmente limpio y santo. Cuando Jesús llegó para lavar los pies a Pedro, el discípulo le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». La respuesta de Jesús: «Tú no lo comprendes ahora», no solo afirmó la ignorancia de Pedro en las cosas espirituales, por ejemplo, la venida del Espíritu Santo, pero también incluyó la promesa: «Mas lo entenderá después». Lo que yo hago sería la humillación de nuestro Señor, simbolizada por el lavamiento de los pies, pero proveyendo de hecho toda la obra redentora de Dios para el hombre. Hoskin comenta que la reacción de Pedro no es un contraste entre el orgullo de Pedro y la humildad de Jesús, sino más bien entre el conocimiento de Jesús, que es el fundamento de la acción, y la ignorancia de Pedro, que aún no percibe que la humillación del Mesías es la causa efectiva de la salvación cristiana. Mas el entendimiento futuro será demasiado remoto para Pedro. Él solamente vio la incongruencia inmediata de la situación.
Jesús, lavando los pies de los discípulos, impulsivamente le declaró: jamás, en ningún momento vas a lavarme los pies, nunca. Pedro había pensado que colocaba un punto final al asunto, pero Jesús conocía el camino al corazón de Pedro. La amenaza de excluirlo de aquel a quien amaba, y le dijo entonces: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. En la sociedad cristiana no hay lugar para aquellos a quienes Jesús mismo ha purificado. Si el compañerismo podía ser logrado solo por la limpieza, entonces Pedro está dispuesto a todo eso: pies, manos, cabeza. Jesús usa una aplicación general de la idea acerca de la cual él había estado conversando con Pedro. El que está lavado no necesita sino que se lave los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Holskin comenta que en el acto del lavamiento de los pies, Jesús simbólicamente declara su purificación completa mediante la humillación de la muerte del Mesías. El cristiano fiel está limpio por la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Si la santidad de corazón está en el corazón de la Santa Cena de la Eucaristía, la pureza de corazón está en el corazón del lavamiento de pies. Todo esto era una prefigura simbólica de la obra del Espíritu Santo que haría posible su venida. ¿Y qué se puede decir de Judas? ¿Estaba limpio? Jesús sabía y conocía quién le iba a entregar, y por eso digo: no estáis limpios todos. Bernard dice en lo concerniente a la limpieza corporal: no hay duda de que Judas estaba limpio como los demás, pero no en el sentido espiritual. Después de haber lavado los pies de los discípulos y de haberse puesto su bata, una vez en la mesa, Jesús volvió a preguntar a sus discípulos: ¿sabéis lo que os he hecho? Y MacGregor comenta: es cuando Jesús se ponga su bata, cuando vuelva a tomar su vida en el poder del Espíritu, que hará claras todas las cosas. Sin esperar una respuesta, Jesús les explicó que eso había sido un ejemplo o modelo, como algo que tendrían que estimular a uno a imitarlo. Si Él, como Maestro y Señor, había hecho esto por ellos, a su vez ellos debían hacerlo los unos a los otros. Honskins dice: su acción al lavar los pies de los discípulos expresa la mismísima esencia de la autoridad cristiana. No parece haber indicios de que Jesús propusiera la institución del lavamiento de pies como sacramento, pero es claro que Él les estaba enseñando, por ejemplo, el principio básico y axiomático, aunque paradójico, de que hay una sola manera de ser mayor: sirviendo. Así que nosotros somos las personas del servicio, del amor y del sacrificio, y así vamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Una pregunta importante es: ¿por qué limpiamos nuestros pecados diariamente? Para que tengamos nosotros una comunión continua con nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta también sería: ¿a quién debo amar y servir hasta el fin como lo hizo Jesús? Dios coloca personas en las cuales nosotros estamos dispuestos a amarlo a pesar aún de situaciones, de expresiones de la persona o de malas acciones hacia nosotros, pero seguir amándolo y sirviéndolo, porque es un plan muchas veces del Señor para mostrar su bendición. Así que el ensayo dice: amar como Jesús, y mi corazón se llenó de arrepentimiento luego de despedirme de mi abuela, porque pensaba la hubiera tratado mejor de haberlo sabido. Seguramente al final de la vida todos tengamos arrepentimientos, y entonces, ¿quién muere con una sonrisa al final de la vida? La respuesta es simple: quien haya construido la historia de su vida con amor. ¿Quién es el más sabio? ¿Será quien consiguió el beneficio propio utilizando a otro? No. Desde la perspectiva de la eternidad, el más sabio es quien haya amado sin medida. Cuando descubrí esa verdad, tomé una nueva decisión. Cultivaré la historia de mi vida únicamente con amor.
Sin embargo, no es fácil vivir así. Cuando decidí que solo lo construía en amor, me di cuenta de que había muchas otras cosas que no eran amor. Deseaba recibir más que dar y quería que me sirvieran en vez de servir. Y en lugar de edificar a otros, buscaba ser el más importante y siempre discriminaba en mi corazón. También supe que necesitaba algo más, además de la determinación, y era la relación con Dios. Una en la que debemos examinarnos constantemente y aprender a amar. El amor es la gracia más poderosa que Dios pone en nosotros porque Él es la fuente del amor. Así como el Señor nos llenó de amor hasta el último momento de su vida pública, nosotros también debemos vivir una vida llena de Él y de servicio que Dios recuerde. Oremos y digamos: Señor, me postro ante ti, que te has inclinado con humildad a lavar los pies de tus discípulos. Deseo que tu sangre preciosa con la que has lavado mis pecados fluya en mi vida. Haz de mí un discípulo fiel y humilde que pueda demostrar el amor del Señor por medio del servicio incondicional. Amén. Bendiciones en el día de hoy. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.